Espero poder explicarme. Y no solo eso, sino poder llegar a muchos corazones, pero sobre todo a muchas mentes. Mi historia empezó con mi hija. Éramos amigos, muy grandes amigos. Desde ese momento muchas personas se levantaron en contra de nuestra amistad. Pero de esa amistad surgió un sentimiento muy lindo. Claro, surgió el amor. Él le contaba todo a su madre. Y yo también. Éramos novios. Desde el momento que tomamos esa decisión de estar juntos, no participaba en el altar. Pero llegó un momento en donde decidimos estar juntos íntimamente. Sí, tuvimos intimidad. Cometimos uno de los pecados más grandes de toda la historia de la juventud o de la adolescencia. No sé cuándo pasó, pero se supo todo. Yo le dije a mi mamá que yo era novia de él. Y él habló a sí mismo con su mamá y su papá, pero la gente se seguía metiendo. Una vez me llamó la pastora de la iglesia. Y juntamente llamó a mi madre. Fue una conversación muy fuerte, donde ella me alzó la voz y yo le respondí todo lo que ella me decía. Y yo en ningún momento le alcé la voz a ella, como todo el mundo dice. Simplemente le respondí. Simplemente me estaba defendiendo. Porque sentía que me estaban atacando, aunque yo sí había cometido un pecado, tener intimidad con mi novio estando dentro de la iglesia. No creí que era la forma en que me hablaran a mí y a mi madre. Habló temas muy fuertes, como por ejemplo que yo todo subía a mis redes sociales. Incluso me acusaron de que yo tenía un problema con una chica dentro de la iglesia. Y subía tantas cosas en las redes sociales solo para tirarle indirectas dentro de la iglesia, cuando no era así. Yo ni siquiera las tenía en WhatsApp, ni tampoco las tenía en Facebook. Pero bueno, en ese momento yo era la culpable porque había pecado. Después comenzó a hablar temas sobre mi novio y todo lo que pasó. Este día que yo fui a mi casa, después de la reunión, había un partido. Estaba mi papá, estábamos en el parque. Y esto fue un muy... Cuando mi padre se enteró, no sé ni cómo hablar, en serio me siento... Porque aún no sé. Aunque mi padre estaba allí, yo hacía como que no pasaba nada. Hacía como que ella no pasaba nada porque no podía hacer mucho más que eso. Después estaba ahí. Esa persona que siempre me acusaba estaba ahí. Porque estaba
seguí hablando de ese tema. Fue un día muy fuerte para mí. Y me duele tanto porque se supone que somos una iglesia. Se supone que en vez de ayudarnos, de corregirnos con amor, ¿por qué cuando un adolescente se equivoca o comete un error, por qué lo primero que hacen es juzgarnos? ¿Por qué lo primero que hacen es señalarnos? ¿Por qué nos apedrean juntamente con la comunidad? ¿Acaso no se les ocurre que primeramente nosotros nos sentimos culpables? ¿No se les ocurre que si nosotros ya nos sentimos culpables de algo suficiente para que nos sigan golpeando con palabras, con indirectas? ¿Acaso no son ellos la iglesia? Las personas que están allí para restaurarnos, para limpiarnos, para consolarnos, para darnos una esperanza en Cristo Jesús. Y lo primero que hacen es señalarnos, acabar con nuestra fe, acabar con nuestro deseo de pertenecer dentro de una congregación con críticas y con tantas palabras y cosas que nos lastiman, diciéndole a todo el mundo en lo que hemos fallado. ¿No creen que es suficiente? Llegó un tiempo que pensé que todo se había quedado atrás, pero era mentira. Yo me había equivocado. No sé cómo, pero toda la congregación sabía de lo que había hecho. Y la iglesia me miraba mal, me hablaba mal. Hablaba mal de mí, de mi mamá, de mi familia. Incluso la comunidad se enteró. Yo era la peor. Me sentí como aquella mujer cuando los fariseos la lanzaron frente a Jesús y la acusaron de haber cometido adulterio. Y todos la acusaban, pero me sentí de esta manera, acusada primeramente conmigo misma, acusada por la iglesia, por la comunidad. Y me sentía tan mal con mi madre, porque ella también llevó muchas palabras por mi culpa. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Incluso llegaron a decir que estaba embarazada. Las mismas personas de la iglesia comenzaron a hablar que capaz yo había abortado. Y todo lo malo que podría existir era yo. Llegó el momento que no quería ir a la iglesia. Porque aún la mamá de mi novio me echaba la culpa de todo. A pesar de todo lo que el hijo le contaba, la madre de mi novio, de mi ex, me echaba la culpa. Solo pasaba llorando y llorando en mi cuarto. Cuando llegaba la noche, llegaba un dolor tan fuerte en mi alma que no lo puedo explicar. Y así me la he pasado durante 5 meses, teniendo un alma triste y una personalidad tan triste. Recuerdo antes, me miraba a mí mismo antes, porque aún me miro a mí mismo. Antes era súper alegre, me gustaba motivar.
pero me sentía en un hueco tan profundo que no tenía fin. Cada día me sentía que caía, que había caído un hueco en un descenso donde no había llegado aún al punto. Y solo sabía que todo era por mi culpa. Lo que mis padres pasaron, tenían que escuchar, dentro y fuera de la iglesia, era mi culpa. Y eso me dolía mucho. Muchas veces llegué a pensar que muriéndome era la única solución. Siempre lo pensaba. Siempre. Siempre sentí esa necesidad de morir. De que tenía que morir para que ese dolor parara. Pero siempre me acordaba de Dios. Y lo más duro de todo esto es hacértela fuerte delante de todos. De actuar como que sí que nada te pasa, pero por dentro te estás quemando. Y estás agonizando y muriendo en vida. Aparentar que no necesitas nada cuando simplemente necesitas un abrazo y una palabra. Yo me sentía a punto de colapsar. Por favor, no vuelvan a matarnos en vida. No vuelvan a hacerlo.